radio oyentes, gracias por participar en este programa que creo que ha sido muy exitoso, pero también de gran bendición para todos. Que Dios los bendiga. Gracias. El Señor es amante con los seres humanos. Es rápido en perdonar, pero lento en castigar. Por lo tanto, nadie debe desesperar de su propia salvación. Dios misericordioso, ven rápidamente en nuestro auxilio. En momentos de desesperación, permítenos confiar en los infinitos méritos de tu Hijo, que murió por nosotros. ¿Lista? Estás de regreso en tu programa Valores Dignos. Gracias por estarnos sintonizando en los micrófonos con ustedes, su conductor y amigo Antolín Aguirre. Estamos contentos de manteles largos hoy en el programa de Valores Dignos en este radio, en este programa en la cabina. Con nosotros está el Monseñor José Vázquez está con nosotros y le damos las gracias por estar con nosotros, pero ustedes también por ser parte de esta gran familia, por sintonizarnos. Y estábamos en el corte pasado, habíamos hecho una pregunta interesante. Estamos hablando del plan pastoral que nos lleva a un encuentro que nos transforma, y yo también le estaba preguntando a nuestro señor obispo que nos contara una historia donde él estuvo en un encuentro que lo transformó. Sí, para mí uno de los importantes momentos de mi vida ha sido cuando yo comencé a sentir que Dios me estaba llamando a ser sacerdote. Y para mí esto culminó en un encuentro que yo tuve con Jesucristo. Era un jovencito de 16, 17 años y participé en un retiro. Y en ese retiro, durante el retiro, se dieron diferentes charlas. Una de las charlas que se dio en ese tiempo fue por un sacerdote que mencionó la vocación sacerdotal. Y yo en ese fin de semana comencé a pensar profundamente y seriamente: Dios, ¿tú me estás llamando a esto? Era la pregunta que yo me hice. Me acuerdo que había un tiempo durante el retiro cuando era un tiempo en la iglesia, en silencio, donde no podíamos hablar con otras personas, pero podíamos estar rezando. Y en el silencio, y ya era tarde, ya era noche, en esa iglesita, yo sentí que Dios me estuvo llamando a mí para ser sacerdote. Y me decía: yo quiero que tú seas mi sacerdote. Eso para mí me cambió mucho. Esa noche fue algo profundo. Lo que fue como de confirmación para mí que esto era de veras, era de Dios, que yo estaba ahí rezando en silencio. Estas palabras me estaban entrando a mí, a mi corazón, a mi mente. Y en ese momento, el director de vocaciones de la diócesis de San Ángelo se arrimó conmigo y me dijo: ¿tú piensas ser sacerdote? Esas fueron sus preguntas. Esa fue la pregunta que él me hizo. Para mí hubo una sorpresa grande, y a mí de veras me sorprendió y dije: sí, estoy pensando en ser sacerdote. Eso para mí confirmó que de veras lo que Dios me estaba diciendo en mi corazón era verdad, era realidad. Y eso para mí me dio entonces mucha fuerza para decir: Dios, entonces tú me tienes que ayudar, porque yo no sé cómo esto va a ser posible. Tú tienes que enseñarme el camino, a abrir la puerta. Tú me tienes que mostrar cómo es que esto va a ser posible, que esta es tu voluntad. Y desde ese momento, gracias a Dios, todas las puertas se han abierto en este plan de Dios. Porque es plan de Dios, no es mi plan. No es decir, yo inventé este plan y después le dije a Dios: yo voy a ser tu sacerdote. Es el opuesto, es decir, Dios es el que toma la iniciativa. Él es el que toca los corazones. Él es el que hace todo lo posible. Cuando Dios quiere, pues Dios pone los medios, pero también tiene que haber la aceptación de nosotros. Claro. Y también pienso que no ha de haber dormido en toda la noche. Esta noche para mí fue de veras una noche maravillosa. Todavía me recuerdo de ese momento. Sé exactamente dónde estaba sentado yo en esa iglesita hasta el día.
Sí, qué bonita experiencia. Pues le agradecemos de poder compartir con nosotros esa experiencia. Y algo importante que nosotros estamos orgullosos, pues porque usted es un hispano que también nos empodera esta comunidad, es un orgullo hispano, como decimos, nos da esa fortaleza de que se puede. Hay tantas personas que han crecido, que han llegado a ser profesionales, a estar en este país, y eso nos da esa creatividad de que nosotros también podemos emprender algo nuevo. Y también a raíz de eso, que ya hay cada vez más hispanos pues en este país, también ¿cuál sería el rol de los hispanoparlantes en esta transformación de nuestra diócesis y en las parroquias? Y cómo la diócesis de las parroquias se prepara para recibir los dones y talentos de los hispanoparlantes. Eso es una pregunta muy excelente, muy importante, porque para mí creo que la razón que el Santo Padre, y ese fue Benedicto, que ahora es Papa emérito, él me nombró a ser aquí el obispo de esta diócesis, el quinto obispo, como dijiste tú. Yo vine de la diócesis de Houston, y anteriormente estuve en la diócesis de San Ángelo. Y gracias a Dios he tenido siempre la oportunidad de trabajar con nuestro pueblo hispano. Eso para mí me da mucho orgullo, de veras, me siento muy bien, muy cómodo con nuestra gente, porque nuestra gente es gente que de veras ama a Dios, ama a su iglesia, quiere a su fe, y también son personas de buen corazón, que abren y son muy serviciales. Para mí, en esta diócesis que tenemos 125 parroquias, estaba haciendo la pregunta, ¿cuántas de nuestras parroquias tienen un ministerio hispano o tienen misa en español? Y son 65 parroquias que tenemos en la diócesis. Es decir, es un poco más de la mitad donde se ofrece algo en español, una misa, un ministerio, catequesis, estudio, algo así se ofrece. Entonces quiere decir que el pueblo hispano es grande, y entonces la iglesia de la diócesis, nosotros tenemos que estar atentos a eso. Tenemos que estar atentos por muchas maneras. Por ejemplo, las misas es común, esa es la manera en que nosotros vemos la mayoría parte de la gente que atiende a nuestras iglesias. La Santa Misa del domingo. Pero también tenemos los otros sacramentos, los bautismos, tenemos también las primeras comuniones, tenemos las confirmaciones, tenemos preparación para matrimonios, tenemos diferentes estudios bíblicos o catequesis de formación para nuestros adultos. Hay muchas posibilidades que tenemos que considerar, y además tenemos que considerar las vocaciones a nuestro pueblo hispano. Es decir, nuestro pueblo hispano vamos a necesitar más vocaciones, más sacerdotes hispanos, más religiosos o religiosas hispanas. Necesitamos más diáconos hispanos para poder servir a nuestro pueblo que sigue creciendo. Esa es una realidad, y tenemos que estar al tanto entonces para poder hacer esto. El plan pastoral de la diócesis, ese encuentro que lleva a la transformación, incluye centralmente cómo nosotros, como diócesis, debemos y podemos servir al hispano. Porque si este es el gran número de nuestra gente, tenemos que formarlos para que sean buenos líderes. Eso para mí es lo más importante, formar a nuestro pueblo para que sean líderes, para que participen en las parroquias, se involucren, no se sientan como separados o como ciudadanos de segunda clase, pero de veras que se sientan como ustedes son ya miembros de la iglesia, ya deben de participar, ya deben de sentirse responsables en nuestras comunidades. Para mí eso es un reto para mí, cómo seguir esforzando y promoviendo las vocaciones, y al mismo tiempo formando a nuestros laicos para que sean sólidos en la fe y también sean buenos líderes en nuestras parroquias. Muy bien, es importante mencionar que hay que entrenar nuevos líderes, nuevas personas, y me gusta eso que está mencionando, pero también cómo podemos, la diócesis, cómo puede apoyar a nuestra comunidad que ha crecido más y en sus necesidades básicas. Una de ellas pues es la inmigración, claro. Tantos problemas que ha habido, hemos luchado con la justicia social. ¿Cómo ve usted cómo podríamos apoyar más de cerca? Hay muchos, de veras, claro, eso es esencial. La inmigración sigue siendo un reto central, y creo que este reto para nosotros es importante. ¿Por qué? Porque para la iglesia no hay fronteras, es decir, para la iglesia católica no hay frontera. Nosotros no podemos poner una frontera o poner
una guardarraya que dice hasta aquí puedes llegar y más no puedes caminar. Para la iglesia no existe esto. Si tú eres católico o deseas saber más de nuestra fe, siempre estás invitado, siempre puedes estar Están las presente, puertas abiertas. Nadie se Muy le bien. excluye, nadie se le cierra. Pero también como católicos, nosotros tenemos, y como hispanos, tenemos que cambiar estas leyes que nosotros sabemos bien que no son buenas. Muy bien, entonces vamos a regresar, vamos a un corte comercial. Quédate con nosotros, estás en Valores Dignos. Gracias por sintonizarnos y estás en tu programa Valores Dignos. Estamos charlando con nuestro amigo y el Monseñor José Vázquez está con nosotros y estamos hablando de temas importantes que pues nos ayuda a toda nuestra comunidad hispana en la diócesis de Austin, y estamos hablando del plan pastoral, y después vamos a hablar también en el otro segmento sobre la misericordia. También tendremos la voz del Vaticano con el Papa Francisco. Entonces pues gracias por sintonizarnos. Y estábamos hablando en el bloque pasado lo más importante que nos aqueja a nosotros como hispanos sobre la inmigración. Habíamos hablado, estábamos contentos con lo que iba a haber de la reforma migratoria, no se hizo nada, y hablábamos cómo la diócesis está apoyando a esta comunidad. Sí, es importante, como estaba diciendo últimamente, de veras necesitamos una reforma migratoria. Sabemos bien que las leyes de este país no están funcionando bien. Son leyes que a mí me parecen muy injustas, que deben de ser cambiadas, que necesitamos ahora tener algo que nos va a ayudar a de veras solucionar esta situación migratoria que tenemos aquí en el país. Más de 11 millones de inmigrantes que están aquí sin documentos, y aún la mayoría parte de ellos sabemos bien que están produciendo, que están contribuyendo a esta sociedad. Y sin ellos muchos de los servicios que tenemos en nuestro país no se llevarían a cabo. Entonces sabemos bien que ellos están contribuyendo con su trabajo, con su presencia, con su cultura, con su inspiración y energía, con su fe. Entonces personas tal como esta necesitamos nosotros. Nuestro país ha sido siempre un país de inmigrantes. Así fue formado desde su principio y todavía sigue siendo así. La diversidad que este país tiene es una gran bendición para el país, pero necesitamos cambiar estas leyes. Los obispos de los Estados Unidos han tenido ya por muchos años una solicitud delante del gobierno en Washington, diciendo y pidiendo y exhortando a nuestros políticos que de veras deben de cambiar estas leyes. Y aún cada vez parece que cada partido no nos ha escuchado. Es decir, nos escuchan por un tiempo, pero después no hay solución. Y hay diferentes cosas que causan la dificultad de esto. Sabemos bien, tuvimos el 11 de septiembre, ¿verdad?, que sucedió anteriormente, años atrás, que también eso nos causó una crisis aquí en el país, y ahora tenemos otras situaciones también muy difíciles. Nosotros tenemos que cambiar es un cambio de actitud primeramente, el miedo al inmigrante, el temor al extranjero. Y sabemos bien que en la Escritura Cristo nos dice: yo fui un inmigrante, yo fui un extranjero que vine, te encontré. Entonces allí, al servir al extranjero y servir al inmigrante, estamos sirviendo a Cristo mismo. Por eso nuestras iglesias no son iglesias que son limitadas o exclusivas para una cultura o un grupo de personas, pero siempre está abierta para todos. Entonces nosotros tenemos que presionar a nuestro gobierno a cambiar estas leyes. Tenemos que usar todos los esfuerzos, sea estatales o sean también nacionales, para poder efectuar un cambio en nuestro país. Sí, y el cambio, yo creo, inicia de nosotros mismos, la actitud de unirnos en oración, de unirnos en pues manifestación, pero una manifestación que sea pacífica, donde nosotros estamos defendiendo la dignidad humana, el respeto a los derechos humanos. Claro, porque lo que hemos visto, y esto la iglesia siempre renuncia, especialmente cuando tenemos aquí padres y hijos que son separados, es decir, la familia está desintegrándose. ¿Por qué? Por causa de estas leyes, porque
regresan a los padres a sus países o regresan a los niños a sus países, y mientras están separadas las familias. Nosotros como cristianos sabemos bien que la familia es esencial. Entonces cuando hay esa desintegración, entonces va a causar otros problemas. Crimen, sufrimiento, falta de empleo, todo esto comienza a tener un efecto. A deteriorarse. Exactamente, entonces lo más importante es integración familiar y después de ahí parten todos los demás, los derechos humanos. Entonces también la pregunta es si usted es de padres inmigrantes o... Sí, no de mis padres, pero mis abuelos. Tatarabuelos vinieron de México en los 1920. Ellos vinieron aquí durante ese tiempo de la Revolución, se pasaron para los Estados Unidos, y siempre, como yo creo muchos inmigrantes que vienen aquí de México y de otros países, decían un día vamos a regresar, y nunca llegó ese día. Se quedaron aquí, formaron sus familias, tuvieron sus hijos, comenzaron a trabajar aquí, a participar, y ahora todos mis tíos y tías, aquí estamos también nosotros. Entonces, gracias a Dios que nos dieron una vida mejor, pero ellos estaban escapando la violencia, el sufrimiento, querían dar a sus hijos algo mucho mejor, como creo que muchos de nuestros inmigrantes que están aquí presentes. Quizás no tengan los documentos, pero de veras tienen el corazón, el corazón de proveer a sus hijos lo mejor. Y algo también importante que en este programa es especialmente para ustedes, donde nosotros empoderamos a la comunidad hispana. Les decía yo al obispo en el corte, también como son dos mundos para nosotros. Llegamos a una nueva cultura, llegamos a convivir con gente nueva, nuevas ideas, y eso nos implica a estar frustrados, tristes, pero eso no es un impedimento para luchar y decirles que ustedes tienen la dignidad humana que Dios nos da y que es inigualable, inalienable, que nada lo puede quitar, no se puede traspasar. Entonces también tenemos los derechos universales, tenemos la Constitución donde nosotros tenemos que luchar por esos derechos, y sí, o sea, ustedes tienen ese poder, tenemos ese poder que Dios nos ha dado. Y la pregunta también que le hacía si era inmigrante, porque me recuerdo también al Papa Francisco, que él fue muy elocuente, muy poderoso ese mensaje que dio en el Congreso, donde él dice: yo soy de padres inmigrantes, y habló muy claro, y nos ayudó, nos empoderó a toda nuestra comunidad. Entonces, pues qué bien. Entonces, pues vamos a entrar de lleno, y quisiéramos también, la semana pasada, el 8 de diciembre, fue el inicio del cumplimiento del extraordinario jubileo de la misericordia, pues sabemos que es en el cual se centra la misericordia de Dios. Y la pregunta es, ¿por qué es importante en este año exclusivo enfocarnos en esto en particular, en el año de la misericordia? El Santo Padre, cuando escribió su carta para iniciar el año, este jubileo de la misericordia, dijo claramente que el rostro de Dios es un rostro de misericordia, y dijo claramente Jesucristo es ese rostro que nos ve con ojos de misericordia. Entonces lo que él dijo es claramente que la misericordia no es tanto algo, pero es una persona. Es decir, si yo encuentro a Jesucristo, encuentro la misericordia de Dios Padre para mí. Como Él me ha visto con ojos de misericordia, entonces yo también tengo que ver a otros con esos mismos ojos de misericordia. Y eso el Santo Padre lo ha dicho, lo ha mostrado en una entrevista que se le hizo después de ser nombrado Santo Padre, ser nombrado Papa. Se le hizo una pregunta, ¿verdad? La pregunta era: ¿quién es Jorge Mario Bergoglio? Ese es el nombre propio del Santo Padre, como viene de la Argentina. Entonces se le hizo esa pregunta: ¿quién es? Y lo primero que respondió, y sin resistencia, dijo: yo soy un pecador. Eso es lo primero que dice. Porque uno que reconoce que es pecador, entonces sabe bien que necesita misericordia. El que se sienta perfecto, el que se sienta que no ha cometido pecado, pues no va a buscar la misericordia de Dios. Hay mucho orgullo, hay mucho orgullo ahí. Y en eso tenemos que nosotros saber bien que el Santo Padre quiere corregir eso. Todos necesitamos la misericordia de Dios. Me gusta tanto una foto que se ha tomado del Santo Padre en el Vaticano, donde él está ahí de rodillas delante de otro sacerdote confesando sus pecados, dentro ahí de San Pedro. Esa foto me capta a mí mucho, porque
quiere decir, yo soy uno con ustedes. Yo no soy distinto, yo no soy superior, yo soy igual con ustedes. Soy un pecador que necesita la misericordia de Dios. Esa palabra misericordia es una combinación de dos palabras, como sabemos, miseria, algo que es miserable, terrible, feo, y de cordia, que quiere decir corazón. Entonces lo que quiere decir es que Dios nos ha visto con ojos de corazón, con amor, con afecto, y que Él entonces nos ha acercado, se ha acercado por la persona de Jesucristo. Pues sí, y esa es la misericordia, más claro. ¿Y por qué los radioescuchas necesitan conocer y experimentar y compartir la misericordia? Pero para esto, nos dicen en el próximo corte, vamos a un corte comercial, quédate con nosotros, estás en Valores Dignos. Yo creo después, ¿verdad? Sí, también puede ser. Estás de regreso en tu programa Valores Dignos, gracias por sintonizarnos. Sí, para mí, Antolín, gracias por la oportunidad de escuchar las palabras del Santo Padre, el Papa Francisco, que nos habla de la puerta de este año de jubileo, este año de misericordia. Y la puerta para él es más bien ese encuentro con la persona para poder permitirle que entre y experimente esa misericordia de Dios. Es decir, la puerta no es para cerrar o rechazar, como dice el Santo Padre, pero para ser una puerta de hospitalidad, de apertura, de bienvenida, para que se sientan todos que aquí en esta iglesia están siempre bienvenidos, tienen aquí su casa. Ese es para mí muy importante porque apenas este domingo el obispo Daniel García, el auxiliar de la diócesis, y también yo, este servidor, tuve la oportunidad de abrir las puertas de la catedral. El obispo Daniel tuvo la oportunidad de ir a la iglesia allá en Mason, donde él abrió también las puertas de esa iglesia como un símbolo de decirles a todos, este es un año especial, esta puerta está abierta ahora para que todos vengan aquí y encuentren a Cristo Jesús y que encuentren un lugar de misericordia. Muy bien. También el Papa Francisco pues ha escrito una carta invitándonos a obtener la indulgencia del jubileo. ¿Puede explicarnos un poquito más sobre esto? Sí, la indulgencia que el Santo Padre ha permitido, se permite por estos tiempos especiales. Este año de jubileo, entonces, hay ciertos elementos de esa oportunidad. Es decir, es perdón de nuestros pecados. Y así que no, entonces, pasamos ese tiempo, es menoscar el tiempo que tenemos en el purgatorio. ¿Qué son esos elementos para recibir esta indulgencia? La indulgencia es primeramente, uno debe hacer una buena confesión, ir a confesarse, confiésese, diga todos sus pecados, tenga buena experiencia de la confesión. Segundamente, ir y participar en la Santa Misa, recibir los sacramentos. Entonces, ese es también muy esencial, parte de la indulgencia. La tercera parte de la indulgencia es ofrecer ciertas oraciones, rezar ciertos rezos. Y último también es invocar las súplicas y oraciones del Santo Padre. Es decir, los deseos y las peticiones del Santo Padre las juntamos en nuestras oraciones y las elevamos a Dios. Es algo muy simple, pero de veras es algo que de veras nos ayuda a acercarnos más a Dios. La diócesis de Austin también observa el año de la misericordia bajo 3 aspectos. Es recibir, entender y compartir. ¿Cómo podemos también, por favor, explíquenos un poquito de estos 3 aspectos? Sí, primeramente es recibir. Como dije anteriormente, yo soy pecador, yo necesito la misericordia de Dios. Es decir, comenzar conmigo primeramente, con la persona. Yo necesito recibir la misericordia de Dios. Yo no me puedo dar la misericordia de Dios, yo no me puedo perdonar los pecados. Y eso es algo muy importante. Nosotros como sacerdotes tenemos que pedir también perdón, irnos a confesar. Esa es parte. Entonces la oportunidad de tener el sacramento de la confesión disponible para que nosotros podamos acercarnos. Hay muchas oportunidades en nuestras iglesias de ir y celebrar las confesiones en español o en inglés. Hay muchas oportunidades. Yo les invito, por favor, háganlo. Aunque no lo han hecho en muchos años, les invito, siempre está listo Dios para perdonar. Segunda parte es entonces aprender, enseñar. Es decir, yo tengo que aprender mi fe. Tengo que saber qué es lo que yo debo de hacer como católico, qué es lo que debo de hacer como prácticamente para poder decir que estoy mostrando la misericordia.
Ese es fácil, creo que nosotros podemos aprender de nuestra fe. Como diría, las obras corporales de misericordia están listas para que nosotros las hagamos. ¿Qué son esas? Es recibir al extranjero, es dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, acobijar el desnudo, recibir el extranjero. Esas obras que nosotros las consideramos son mínimas, pero son muy importantes. Es cuidar de aquellos que están sufriendo delante de nosotros. Esas son obras de misericordia, son las obras corporales porque hablan del cuerpo. Eso es muy importante porque para nosotros tenemos que hacer eso para de veras vivir nuestra fe. Compartir la misericordia con otros es algo que debemos hacer todos los días. Y también pues es difícil ir a Roma para estar en esa puerta santa donde cumplimos la indulgencia, pero también aquí en la diócesis de Austin usted ha puesto varias parroquias. Si nos pueden mencionar también los lugares donde pueden ir las personas, si quieres mencionar sí. Las parroquias. Claro que sí, tengo alrededor de cinco parroquias. Es St. Joseph Mission, 216 Avenue. El número de teléfono es 325-347-6932. También tenemos el Sacred Heart Parish en Waco. La dirección es la 262 Bedby Avenue, Waco, 76711, con el número de teléfono 254-756-2656. También tenemos el Holy Trinity Parish en Coram Hill. Es en el 8626 FM 1105 Jarrell 76537. También tenemos a St. Mary Catholic Center en College Station. La dirección es 603 Church Avenue, College Station, 77840. Y también la iglesia aquí en Austin, St. Mary Cathedral, en el 203 al este de la calle 10. Y el número de teléfono es 512-476-6182. Pues ahí tiene toda la información. No se puede quedar sin esta indulgencia. También puede ir a un correo electrónico de la diócesis, es español.austindiocese.org. Para más información, pues puede llamarnos aquí al programa y también a la diócesis de Austin. Pues agradecemos al señor obispo también que nos pueda dar un mensaje de Navidad y la bendición para todos nuestros radioescuchas. Gracias, Antolín. Para mí ha sido un gusto estar aquí con ustedes en Radio Mujer y estos valores dignos, este programa que de veras toca los corazones de muchos. Vamos a invocar que Dios nos ayude, nos bendiga en este tiempo especial de la Navidad que se aproxima. Oh Dios siempre bueno, tú que nos ves con ojos de misericordia y nos tienes gran compasión, bendícenos, bendice a nuestras familias y danos en este tiempo especial de la encarnación de Cristo de veras el gozo y la alegría de celebrar la Santa Navidad. Que Dios les conceda su bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le agradecemos, señor obispo, por estar aquí en su casa de Valores Dignos. También agradecemos a Abby en los micrófonos, en los audios, y también a ustedes que nos sintonizan. Nos vemos el próximo miércoles. Dios les bendice. Gracias por estar sintonizando la 95.1 FM de Radio Mujer Internacional, el sexto sentido de la radio. Estás en Valores Dignos, un programa que empodera a la comunidad hispana. Agradecemos a todos los radioescuchas que nos están sintonizando. Pues hoy tenemos con nosotros a Monseñor José Vázquez y es un orgullo, un placer tenerlo aquí con nosotros. A nuestro obispo José Vázquez. Él es el quinto obispo de la diócesis de Austin y es el pastor de más de 500 católicos aquí en 25 condados del centro de Texas. Y pues agradecemos su presencia con nosotros, señor obispo. Bienvenido. Gracias Antolín. Para mí es un gusto y placer estar con ustedes en este programa y para tener la oportunidad de comunicarme con todos nuestros radio oyentes. Estábamos hablando este 8 pasado de diciembre. Es el inicio del cumplimiento del extraordinario jubileo de la misericordia, el cual se centra en la misericordia de Dios.
Y es importante mencionar que se concluye el día 20 de noviembre, que es el día de el Rey de Reyes, de Cristo Rey. Entonces también, ¿por qué es importante dedicarle a este año este enfoque en particular? Ya vemos que el Papa Francisco también ha promulgado este año. No, claro, el Santo Padre para él es algo de prioridad, es central para él promover la misericordia de la Iglesia, porque a veces lo que él nos ha dicho como criterio de la Iglesia es que a veces la Iglesia se ha vuelto en una institución de reglas o seguir ciertas formas, y lo que él quiere decir es la Iglesia tiene que ser como madre, que tiene ternura, que tiene misericordia, y especialmente él ha pedido este año para decir quiero promover y hablar más de la misericordia de Dios, que Dios es un Dios misericordioso con todos sus hijos, que Él nos ama tanto, que Él sabe bien que estamos sufriendo y doliendo, y Él siempre es el que extiende su mano y nos toca. Por eso Cristo Jesús se hizo hombre, para no solamente decirnos Dios desde el cielo, yo estoy aquí como un Dios misericordioso, pero se encarnó, se hizo hombre, se hizo uno con nosotros, entró a este mundo y también se hizo débil como uno de nosotros. Por eso nace, ¿verdad? Como todos nacimos, como bebés, así chiquitos, como niños. Entonces ese es para decirnos, yo estoy con ustedes. Entonces ustedes no están lejos de mí, yo estoy cerca con ustedes. Soy un Dios que los amo y soy misericordioso. Igualito que nosotros en todo, excepto en el pecado. Claro. Y también platíquenos un poco qué es la misericordia y por qué los radioescuchas necesitan conocer y experimentar y compartir la misericordia. Creo que para todos nosotros estamos en gran necesidad de la misericordia de Dios, porque todos somos pecadores, todos estamos doliendo, todos estamos teniendo una dificultad, un problema, y Dios es un Dios que está listo para responder a esa necesidad. A veces nosotros, y esto es triste decirlo, pero a veces mucha gente cree que Dios está ahí como para solucionar mi problema. Es solamente es. Cuando yo tengo un problema, le presento a Dios y aquí le digo, mira, por favor, hazme este favor y ya, te dejo en paz por otra vez. Hasta la próxima vez, cuando otra vez me encuentre en una situación que está poquito apretada, otra vez voy con Dios. Y Dios no nos quiere en ese tipo y esa forma de relación. Él quiere que entremos en una relación buena con Él, que nosotros nos reconozcamos como hijos, que Él es nuestro Padre, que Él desea lo mejor para mí y para todos, que Él no es un juez que está listo para castigar al momento que fallamos o caemos en pecado, pero más bien Él es un Dios que nos levanta y nos tiende la mano y dice, yo te ayudo. Exacto, y nosotros, como decimos vulgarmente, nomás buscamos cuando nos aprieta el zapato. Entonces, pues Él está con los brazos abiertos esperándonos. Y también ¿cómo pueden los radioescuchas participar de esta celebración, especialmente en el compartir misericordia? Creo que cada uno de nosotros puede extender eso en muchas maneras, en maneras prácticas, es decir, las obras corporales que hemos dicho, que nos sirven a nosotros como para gran manera de mostrar a aquellos que están sufriendo la misericordia de Dios. Asistir al pobre, ir y asistir al que está enfermo, visitar a los prisioneros, cuidar del inmigrante. Todo esto son maneras muy básicas. Y es interesante que porque eso viene de la escritura, del capítulo 25 de Mateo. Aún Jesucristo dice, yo me identifico con aquellas personas. Y cuando tú lo haces por mí, por uno de estos, los menores, lo has hecho por mí. Lo haces por mis hermanos, hermanas, lo estás haciendo para mí. Entonces ahí Jesús se está identificando con aquellos que sufren, los pobres. Esas son oportunidades de mostrar la misericordia de Dios, compartir la misericordia de Dios. Cuando nosotros recibimos la misericordia de Dios, nos invita a una transformación. Compártanos una historia donde usted ha sido transformado por la misericordia. Yo tuve una oportunidad de hace unos meses atrás, me impresionó mucho porque yo estaba en una tienda, estaba ya listo para salir, fui a la caja para pagar lo que iba comprado y de repente una persona, la persona que estaba ahí recibiendo el dinero, me hace una pregunta, ¿eres sacerdote? Digo, sí, y me dice, ¿eres católico? Sí, soy católico. Y dice, yo también soy católico. Y en ese momento me dice algo muy interesante, dice, hace tiempo atrás no estaba cerca de la iglesia. Yo estaba involucrado en brujería,
en cosas de veras tristes y feas. Mi mamá me dio una Biblia, yo la comencé a leer, y cuando la comencé a leer, comencé a creer esas palabras que están escritas. Ahí fue un cambio para mí, una conversión, y ahora yo estoy otra vez con la iglesia. Para mí eso me impresionó mucho, porque de veras y él mismo estaba evangelizándome en ese momento, me estaba diciendo la buena nueva de aquellos que sufren, donde Dios puede hacer gran cosas, una conversión. Para mí eso me impresionó muchísimo. Sí, y a veces nosotros vamos a veces a evangelizar y a veces salimos evangelizados. Eso. Y yo recuerdo cuando estábamos también jóvenes, pequeños, hace mucho, íbamos a los pequeños grupos de jóvenes, íbamos a los pueblitos a visitar a los ancianos y todo eso, y nosotros nos quedamos impresionados cómo ellos a veces nos evangelizan a nosotros, con su forma de vivir, con el amor que ellos tienen en familia, lo que ellos comen y son felices. Y a veces nosotros aquí en este país tenemos casi todo y no somos felices, y nos preguntamos también, tantos jóvenes que lo tienen todo, a veces sienten que no son nada, que muchos se quitan la vida, y qué triste, porque pues aquí es donde nosotros vinimos a este país para ser mejores. Y yo recuerdo, mis niños siempre les digo las historias que nosotros vivimos para venir a este país, y yo me río con él porque tiene apenas 5 años. Le digo, ¿a qué vinimos a este país? Dice, a ser mejor, a triunfar. Pero es gracioso, pero realmente sí, o sea, nosotros debemos inculcar en nuestros hijos el por qué vinimos a este país, por qué estamos aquí. Entonces, pues también si pudiera compartirnos algo más, lo que habíamos dicho era qué es lo que ofrece la diócesis a todos los hispanoparlantes, a toda nuestra comunidad que ha crecido. Sí, la comunidad católica ha crecido mucho aquí, sigue creciendo, pero en particular el pueblo hispano. Cuando yo llegué aquí ya casi 6 años atrás, yo desde el principio vi la gran necesidad de poder servir mejor a nuestra gente hispana. Y por eso yo hice como prioridad de importancia tener una oficina del ministerio hispano. Y creé esa oficina ya hace unos años atrás. Gracias a Dios tenemos a nuestro director, que es Edgar Ramírez, que es de la diócesis. Él trabaja por la diócesis y él trabaja con muchos de los ministerios hispanos. Él va a visitar con nuestros sacerdotes que tienen sus misas o ministerios en español, les da recomendaciones, les ayuda para poder saber cómo mejorar ese ministerio hispano, cómo mejor servir al pueblo hispano. También él está trabajando con los diferentes movimientos, el movimiento carismático católico de la diócesis, el movimiento familiar cristiano, diferentes otros grupos de los rosarios, de las guadalupanas, de los caballeros de Colón. Hay muchos grupos en que nosotros podemos saber bien servir al pueblo hispano. Y gracias a Dios que Edgar lo está haciendo. Quisiera hacer un espacio y agradecer a todo el personal que son muy eficientes. Especialmente he conocido a Edgar Ramírez, a Cristian, y pues agradezco todo su trabajo, su esfuerzo, y agradezco a Edgar Ramírez también, que se ha involucrado mucho en esto, que es importante para nuestra comunidad. Sabemos que hay más de 103,000 familias en esta diócesis de Austin, y más de muchos católicos que se ha ido incrementando tanta la comunidad hispana y tanta necesidad que hay. También pues los medios de comunicación que ya tienen a Valores Dignos, que también pedimos a la comunidad. Sabemos que pueden compartir sus talentos, sabemos que nosotros tenemos, pues esto es para ustedes, pero también sabemos que hay un costo, que los invitamos a que ustedes también puedan participar con sus oraciones, pero también con sus donaciones aquí en tu programa Valores Dignos. Y vamos a ir a un corte comercial, regresamos, estás con nosotros en Valores Dignos. Okay. Gracias a ti. Gracias. Radio oyentes, gracias por participar en este programa que creo que ha sido muy exitoso, pero también de gran bendición para todos. Que Dios los bendiga.